formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy presenta En Dónde Estamos, un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Bueno, que tengan todos un buen día, ¿eh? Buen día a la República Oriental del Uruguay en este día viernes 23 de julio, 14 grados de temperatura registra el AccuWeather que tengo acá. No es el oficial de Inumet, pero creo que es coincidente con lo que planteaba el pronóstico oficial de Inumet. Tenemos un día soleado, ¿m? Y tenemos días bastante calientes, ¿no? Por el contrario de la temperatura física. Especialmente se ha instalado un tema que está calentando el ambiente político, como lo es el del fideicomiso en Canelones. Ante lo cual, bueno, ante la negativa de parte de los ediles blancos y colorados que estuvieron a punto de conceder ese pedido de fideicomiso al gobierno central, bueno, según el intendente Orsi, por injerencia del Poder Ejecutivo y acusando puntualmente al prosecretario de Presidencia, el doctor Álvaro Delgado, plantea que no puede ser y llega incluso a expresar, por lo menos para mí, algo que es inapropiado en el territorio del buen comportamiento político o del buen relacionamiento más allá de las discrepancias en lo que hace a estrategias, metodologías de trabajo de la administración pública, e inclusive en lo que hace al trasfondo ideológico de esas estrategias. Cuando llega a manifestar que se rompió algo en Canelones respecto a un Canelones que según su visión, según el relato que él nos da, es un Canelones que viene trabajando en conjunto entre todos los partidos políticos, que hay un sentimiento canario, un sentimiento de comunidad que, bueno, ha logrado que el departamento prospere. Y al final dice que eso se rompe en esa suerte de mensaje que da a través de los medios, porque el diablo metió la cola. El diablo metió la cola. No es una expresión peregrina, o al pasar en respecto a ese relato, sino que trata al Poder Ejecutivo del diablo, ¿no? Como el diablo que interrumpe un saludable proceso de sentimiento de comunidad que logró integrar a todos los ediles que integran precisamente o componen, mejor dicho, la Junta Departamental, que es el poder legislativo, para decirlo groseramente, pero de modo muy didáctico, es el poder legislativo de los gobiernos departamentales, que de acuerdo a nuestra Constitución tienen el rango de gobiernos departamentales con ciertas autonomías, pero estamos en un país que es unitario, es centralista, no es federal. Por lo tanto, los recursos económicos para realización de obra pública, como era en este caso, bueno, los debe otorgar el gobierno nacional, el gobierno central. Eso está bueno que lo sepamos, ¿no? Que la ciudadanía sepa que los grandes recursos económicos son del gobierno nacional, no son de las intendencias, así le decíamos antes, ¿no? No son de los gobiernos departamentales. Los gobiernos departamentales tienen recursos genuinos establecidos por la Constitución de la República e interpretativos después en determinadas leyes, por supuesto, pero que hacen a otras vías. ¿Cuáles son los recursos económicos que obtiene un gobierno departamental? La contribución inmobiliaria, ¿m? El cobro de patentes de rodados, el cobro de multas, multas de tránsito, y también el impuesto que se le impone a terrenos baldíos, terrenos que no están edificados, y así también la disposición de un orden catastral en cuanto a la distribución de un plan urbanístico, es decir, diseños urbanísticos para la ciudad. En ese sentido, el intendente Orsi plantea un fideicomiso para una especie
de gran diseño urbano, que es ese mentado corredor urbano que haría la conexión entre Montevideo y Canelones. Un plan urbano que se viene hablando, no sé, hace 40 años que se viene hablando del corredor. Eso a mí me recuerda, disculpen la digresión, pero me recuerdan las luces del Parque Viera, ¿no? Del cuadro del cual yo soy simpatizante. Hace más de 40 años que se hablaba de que se iba a iluminar el Parque Viera, y al final lo iluminaron. Y ahora parece que no, no es lo suficiente y Conmebol le pide más luz a Montevideo Wanderers. Bueno, esto es algo similar en otro orden de cosas, pero es lamentada obra que se viene hablando hace décadas y que nunca se realizó. Un corredor urbano que sería muy beneficioso, obviamente, daría una infraestructura muy, muy adecuada, en una interconexión importante, que generaría una ruta comercial muy importante, fluidificaría en esa ruta el tránsito, bueno, traería ventajas infraestructurales que parece son indudables según los expertos. Pero ese no es el tema, ese no es el tema. El tema es otro. ¿Cuál es el tema? El tema es que se le pide al gobierno nacional un fideicomiso, es decir, un préstamo es prácticamente, se le pone el término fideicomiso. El fideicomiso son fondos de recursos económicos que son administrados por una empresa o por alguien. En este caso, no sé, habría que revisar cómo es ese fideicomiso, cómo funciona, pero se le pide al gobierno nacional el otorgamiento de 80 millones de dólares. 80 millones de dólares. Claro, la argumentación oficial de parte de la Intendencia de Canelones es que esto va a generar mucho trabajo, y especialmente en este momento, ¿no? En este momento de pandemia y en un momento histórico del país en el cual el trabajo es lo que más escasea. ¿Eh? Lo que es escaso en el país es el trabajo. Y yo te agregaría algo, la calidad del trabajo escasea, es decir, la calidad laboral en cuanto a calidad salarial, en cuanto a calidad de empresas, empresas robustas, consolidadas, que permitan un buen ámbito laboral. ¿Por qué? Y porque venimos de muchos años con un modelo económico que destrozó esas posibilidades, que apeló, que focalizó sus políticas fiscales, sus políticas tributarias, su diseño económico en robustecer la administración pública, los empleos públicos, en desmedro de la actividad privada. Y una vez más se insiste entonces en una obra pública mediante la vía de un pedido, es decir, de un endeudamiento, de un pedido de préstamo, de un fideicomiso de 80 millones de dólares. Pero este aquí que la Intendencia de Canelones viene muy acostumbrada, bajo los gobiernos de Orsi y también de, del intendente anterior, de Carámbula, viene muy acostumbrada a pedir fideicomisos. Llevan 9 fideicomisos en estos casi 16 años de intendencia frente amplista de Canelones. 9 fideicomisos que suman una cantidad de unos 370, 373 millones de dólares. Y agregale a esos cientos de millones de dólares 80 millones de dólares más. Pero no se queda acá el tema, sino que además de esos 80 millones de dólares hay unos 18, algunos calculan unos 20 millones de dólares que serían destinados a ese corredor urbano, a esa gran obra de infraestructura urbana que haría la conexión entre Montevideo y Canelones, pacto entre Carolina Cose y Orsi, no cabe duda, y evidentemente hubieran deseado un gobierno frente amplista para tener eso rápidamente y lo hubieran obtenido, y los uruguayos ni nos enterábamos, y después se cortarían cintas y mostrarían cómo se realizó una gran obra que generó trabajo con más endeudamiento para el Estado uruguayo. Porque ese endeudamiento se traslada hacia el 2039 incluso. Sería hasta el 2039 un endeudamiento más con estos 80 millones de dólares. Pero estos 20 millones de dólares desglosados de ese presupuesto del fideicomiso, para esta obra que te estoy comentando, no se sabe cómo se utilizarían, porque todavía no hay un plan de obra, no se sabe qué empresa haría esa obra o qué empresas, si se va por un mecanismo de licitación o de contratación directa, en cuánto tiempo se realizaría. Cabe una pregunta, yo les hago esta pregunta, hace un rato escuché a un periodista de investigación,
muy interesante en otra radio colega, preguntándole al propio conductor del programa, mira, es algo así como si yo te pregunto que en tu barrio, ¿no? Se te dice que va a haber una gran obra, una gran infraestructura que va a mejorar a tu zona, a tu barrio, o ponele yo que sé, el Prado, yo soy de acá del Prado, y bueno, y esa gran obra implica que vos tengas que hacer una reinversión en tu casa. Porque se va a valorizar toda la zona, va a haber un gran, no sé, parque tecnológico, y, o si no en la Rambla, de pronto una gran obra en la Rambla, qué sé yo, con hotelería y un montón de cosas, y de pronto en el barrio de Malvin, el barrio de Punta Gorda, y tenés que hacer una reforma porque va a ser necesario hacerla y vas a valorar más tu propiedad. Y ponele que tengas que invertir 250.000 dólares. ¿Vos harías esa inversión si después preguntás, ¿y cuándo sería la obra? ¿En qué tiempo la harían? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las empresas? No, mira, todavía no se sabe ni cuándo va a empezar, cuáles son las empresas que van a hacer esa obra. Efectivamente, no sabemos bien en cuánto tiempo y qué tipo de hotelería sería, por ejemplo. ¿Vos invertirías ya 200.000 dólares y además ya estarías dispuesto a pagar después los intereses de ese préstamo? Es una locura, ¿no? Bueno, así está funcionando Uruguay hace muchos años. Así funciona el país hace muchos años en materia presupuestal. Y no se queda acá el tema tampoco, porque lo que nos dice Orsi de que esto generó este tipo de acuerdos, de pedidos de fideicomiso para generar obras y que efectivamente se realizaron y muchas de ellas están en la Costa de Oro. Canelones es un departamento muy extenso en términos de país. Entonces, ¿de cuál Canelones hablamos? ¿Del Canelones de Las Piedras, de la ciudad de La Paz, de Progreso, de la propia ciudad capital, Canelones? ¿Hablamos de la Costa de Oro? ¿Hablamos de ciudades como Progreso? ¿O hablamos de San Ramón, de La Escobilla, de pequeños pueblos? ¿Hablamos del Canelones rural? ¿De qué Canelones estamos hablando? ¿De la caminería rural, por ejemplo? Bueno, todo eso está muy desparejo. Y claro que esto es digno de consultar a ciudadanos que vivan en Canelones, a los propios canarios, a los habitantes, para que den sus testimonios. Veremos si se puede hacer esa tarea periodística y, y a su vez también conversarlo. Vamos a ver si hoy podemos conversarlo, por lo menos tocar el tema con el diputado Conrado Rodríguez, que él precisamente es muy experto en los temas presupuestales, integra la Comisión de Hacienda y hace muchos años que viene tratando estos temas y es un diputado especializado en los temas presupuestales. Por eso hoy vamos a seguir hablando con él del tema rendición de cuentas. Y acá viene el otro asunto. La rendición de cuentas plantea un gasto y no se puede salir de ese gasto global, de los tantos millones de dólares que el gobierno distribuye año a año en este plan quinquenal de presupuesto que así fue catalogado como un presupuesto de austeridad. Significa un presupuesto que apunte a la efectividad, que apunte al resultado útil, que no sea un gasto innecesario. Se habló de quitar las gorduras del Estado, se ha realizado en gran medida eso, pero por otro lado vas visualizando que en otros aspectos no tanto, que siguen los vicios de la política uruguaya, que acá no hay nadie que sea santo devocional de nadie, que estamos en Uruguay, que Uruguay tiene estos vicios políticos. ¿Por qué te lo comento? Porque se va también por corrillos comentando que diputados de la lista 33 por el Partido Nacional estaban negociando esa firma de solicitud del fideicomiso, así también integrantes ediles del Partido Colorado, porque cada quien va a tirar agua para su molino político. ¿Y cuál sería el interés de los ediles? Y de pronto favorecer a los alcaldes de ese partido, y esos alcaldes, quizá por tres canillas de su alcaldía, por arreglar alguna obra menor o alguna infraestructura menor hasta de ensaneamiento, perdón, estaban dispuestos a firmar un préstamo de 80 millones de dólares con 20 millones de dólares de los cuales no se sabía su destino. Un disparate. Eso es de una falta de ética en cuanto al manejo de los dineros públicos que es realmente eh, disparatado. Yo no te digo asombroso porque ya no asombra esto, ¿no? En Uruguay creo que es un fenómeno latinoamericano y Uruguay no escapa a ese fenómeno.
de los acuerdos, de esas internas, de esa suerte de acuerdos de privilegios. Yo te doy esto si vos me das esto, y bueno, yo te firmo acá, pero vos después en el presupuesto dame esto. Eso se dice que se conversaba con Orsi. Y seguro que viene por ahí la cocina interna de esas, bueno, cantidad de habas que se cuecen en esa familia de Canelones, que luego te la traducen en el mensaje oficial del intendente como integración. La integración de los canarios. No, ¿qué integración? Son acuerdos, son arreglos para ir llevando cada quien agua para su molino. Sobrevuela todo esto, para mí, el análisis, siempre pasa lo mismo en el análisis político a nivel del periodismo uruguayo, para mí. Ustedes se darán cuenta que yo no soy muy amigo de esa suerte de lugar común o de prejuicio de el periodista no habla de periodistas. Yo no hago periodismo de periodistas. Bueno, entonces no hagas periodismo, porque el periodismo forma parte de la actividad cotidiana y una de las más importantes porque incide en la opinión pública y es una actividad de transmisión de la información, pero además de análisis de esa información y por lo tanto, inevitablemente, forma opinión. Ahora, si te lavas las manos como un Poncio Pilatos y sos un comunicador, bueno, entonces me parece que no tiene mucho sentido. Claro que la actividad periodística también tiene que ir al territorio del análisis precisamente de la actividad política, de la actividad deportiva, social, según el periodismo que quieras realizar. Pero en este caso, como estamos realizando un periodismo de análisis político, también tengo que analizar cómo la prensa absorbe el comunicado de la clase política y luego qué es lo que focaliza, en qué pone el foco y lo pone entonces o lo instala en la agenda pública de un debate, ¿no? Como un debate público, y hoy este tema está viralizándose. ¿Cuál es el tema que se puso en foco? Y que esto es una rencilla ya electoral en estos tiempos, porque el intendente Orsi es uno de los firmes candidatos o de los eventuales candidatos a la presidencia en las próximas elecciones. Y por lo tanto, se le quiere hacer un daño, se le quiere entorpecer una tarea como esta que generaría mano de obra, se calculan que serían 6.000 puestos de trabajos directos y una infraestructura importante. Y a su vez también esto favorecería a la intendenta de Montevideo, a la ingeniera Carolina Cose. Entonces se queda ahí el tema. Pero no te agotes en eso, no te agotes en eso. Porque incluso también se lo ata con el tema de Rocha, que también se pidió, Alejo Umpierres pidió un fideicomiso y le fue negado por los ediles del Frente Amplio, creo que era un fideicomiso de unos 22 millones de dólares. Está también la Intendencia de Río Negro, del doctor Laflug, que pedía creo que unos 6 millones de dólares. Está la Intendencia de Florida, si no recuerdo mal, otro tanto, que claro, tiene que ver con la dimensión poblacional de cada departamento. Bueno, y les fue negado ese fideicomiso, pero de parte de los ediles frente amplistas. Entonces muchos dirán, viste que hay una rencilla política, porque del lado del Frente Amplio le bloquean esa posibilidad de obra pública, de también dar mano de obra, que es lo que más escasea. Ahí vamos al pie de lo que yo te decía al comienzo, que el bien más escaso es el trabajo en este momento en el país. Entonces, hay una rencilla política. Claro que la hay. Los frentistas le bloquean el fideicomiso, ya que estamos hablando mucho de bloqueo, no está de moda, le bloquean el fideicomiso a la Intendencia Blanca de Rocha, la Intendencia Blanca de Río Negro, la Intendencia Blanca, creo, de Florida, siempre confundo los departamentos de Florida y Flores, en la información, no como departamento. Eh, entonces vos decís, sí, podría ser, y a su vez los ediles blancos y colorados iban a firmar, pero el gobierno, según Orsi, incide y les dice que no lo hagan. Entonces hay, ¿no?, una componenda ahí, una rencilla muy berreta, politiquera dentro de un presupuesto. Y podría ser parte del análisis. Pero ¿es lo más importante? Bueno, parecería que no, porque lo más importante es esto otro que intento analizar. ¿Cómo se va a realizar ese presupuesto y para qué pedir más deuda? Y a su vez tenés 20 millones de dólares que no sabés cómo los vas a usar y ya lo estás pidiendo. Y a su vez venís de una costumbre de 9 pedidos de fideicomiso de 370 y pico de millones de dólares y no resolviste grandes temas todavía y el corredor ni que hablar. Entonces es mucho más complejo este asunto. Por otro lado, escuchaba un periodista que decía, ¿por qué tienen que resolverlo esto los integrantes del gobierno nacional que están en Montevideo?
Bueno, en primer lugar habría que decirle que el presupuesto nacional y el presupuesto para obra pública lo decide el gobierno central. No vivimos en Estados Unidos, no estamos en un Estado federal. Esto también es importante decirlo porque se está dando la idea de que como ser intendente es algo sumamente relevante, importante. Lo es en cuanto a generar una imagen política, pública, pero en materia de administración, la dimensión, la importancia que tiene un intendente, y bueno, es muy importante en Montevideo y en Canelones, pero no tienen una independencia económica como para demostrarte a vos, a mí como ciudadanos, cuán idóneos son en la administración de los recursos públicos, porque son dependientes del gobierno nacional y a su vez tienen esas vías legítimas de ingreso, te repito, que son las contribuciones inmobiliarias, bueno, las patentes del cobro de la patente rodado, todo tipo de vehículo que circule, que es la chapa, el vehículo te la cobran y a su vez también multas. Y entonces, ¿y por qué hay 11.000 y pico de empleados? ¿Por qué es eso? ¿Y por qué miles de empleados en la Intendencia de Canelones? Que es una empresa la Intendencia. Tantos empleados necesita y en esta era informática para manejar esos temas que son temas clave, ¿no? La vialidad, el control del tránsito, el control urbano, el cobro de los impuestos. Y entonces, ¿por qué miles? Bueno, después te das cuenta que se tercerizan servicios, se van generando, digamos, complejidades presupuestales, porque se van generando fuentes de recursos a través de la tercerización de servicios, de empresas que brindan servicios de obra, servicios como esta, por ejemplo, y por ahí vienen estos temas, ¿no? Que son millonarios. Y queda otro tema que me gustaría preguntárselo al diputado Conrado Rodríguez. Si el gobierno habla de un presupuesto de austeridad y ese presupuesto de austeridad apunta a la efectividad de lo que se invierte y no se puede gastar más porque se está hablando de la regla cero, es decir, no se va a gastar un peso más de lo que el gobierno dispuso como presupuesto, es decir, del dinero que va a invertir, no me gusta la palabra gastar, esperemos que sea invertir y distribuir en distintas áreas del Estado. Y eso es lo que se está discutiendo hoy por hoy en la Comisión de Hacienda, lo hemos visto, ¿no? Las discrepancias que hay de parte del Partido Colorado respecto a ciertos temas, en la desviación de recursos del Instituto de Colonos para el plan de viviendas, Conrado Rodríguez discrepa con ese tema, y así hay otros temas también que están planteados en la discusión presupuestal. Ahora, si no hay más, no hay que agrandar más el presupuesto. Justo viene ahora el pedido de un fideicomiso de 80 millones de dólares que quedaría como deuda hasta el 2039. Eso también hay que analizarlo. ¿Mm? Y quizá no haya sido tan inteligente la actitud del gobierno central al salir a explicar esto de inmediato y esperar que el intendente Orsi, quien a su vez realizó una campaña, ¿se acuerdan antes?, ante la prensa internacional, con su secretario, ante la Deutsche Welle, diciendo que en Uruguay había casi era una especie de dictadura de la prensa, donde no había libertad de prensa. ¿Se acuerdan de eso? Entonces también se podría pensar, viste, por ahí también puede venir la mano, ¿no? Hay acá un castigo a esa imagen distorsionada que quiso dar, malversante, deshonesta, que quiso dar la intendencia de Canelones respecto a la realidad de la prensa en el Uruguay. Y se la dio nada más y nada menos que a una cadena internacional de prestigio como es Deutsche Welle. ¿Cuánto, eh? ¿Cuánto para analizar? Tenemos acá una nota del News Uruguay, que es un newsletter que nos da El País, y que precisamente va planteando temas como se dice que el fracaso del proyecto del fideicomiso de la Intendencia de Canelones ha generado un sinfín de reacciones políticas llamativas. Y sí, claro. Se dice que es llamativo que después de las duras críticas que recibió en la interna del Frente Amplio por reunirse con el presidente Lacalle Pou, ahora haya grupos que quieran a Marcos Carámbula como presidente de la coalición. También hay problemas internos en el Frente Amplio. Se dice que es poco probable que la defensa del ex intendente Daniel Martínez a su compañero Rafael Michelini por su fulgurante remoción del cargo de secretario político del FA le ayude a ganar apoyos. Se dice que más allá del sentimiento de sano olvido que ha caracterizado al menos a una parte de la sociedad uruguaya sobre los hechos previos al golpe de Estado de 1973, es claro que hay figuras que no merecen cierto tipo de homenajes, y así va planteando una lista de temas que son todos dignos de ser revisados, discutidos. Esto está en la newsletter que nos envía El País.
Y también tenemos interesantes newsletters en nuestra página web, que es libertas.uy, donde ahí tenés un interesante compilado de noticias sobre lo que está pasando en Cuba. Y hay un interesante link, que es un interactivo, que te va dando datos en tiempo real de las cosas que están pasando ahora mismo en Cuba. Cuántos detenidos hay, si hay manifestaciones, si en este momento hay movilizaciones en las calles, si hay nuevos detenidos, qué dice el gobierno cubano. Bueno, todo eso lo encontrás en www.libertas.uy. Por lo que yo tenía sabido, al día de ayer, prácticamente en horas de la noche ya bastante avanzadas, habían unos 670 y pico de detenidos en Cuba. Por eso era interesante conversar con ciudadanos cubanos para que nos dieran testimonio de primera mano, y no fue posible. No fue posible por temas estrictamente tecnológicos. En los lugares en los cuales se encontraban tanto Jorge Valdés como el doctor Alexis, abogado cubano, no se les, bueno, no podían tener conectividad, no es que no se les permitió, no podían, había problemas de conectividad y no pudieron salir al aire, estaban muy apenados por ese tema, porque lo más importante sería que ellos hablaran y otros ciudadanos cubanos nos dieran testimonio de qué es lo que está pasando en Cuba. Pero te repito, en la página web de Libertas están estas notas, hay un compilado, un compendio de notas de lo que pasa en Cuba, y en este caso un interactivo respecto a los hechos que van sucediendo en tiempo real. Los podés seguir por nuestra página web. También te digo que estamos en Radio Nacional, estamos por la web, que es radionacional.com.uy, 11:30 AM, estamos en Facebook ahora mismo, en donde estamos, también en Twitter, @en donde estamos, nuestro canal YouTube es Mirá en donde estamos, ahí subimos las notas después segmentadas, editadas, de cada una de las columnas que compartimos con ustedes y que nos honran, que son las columnas de cada uno de nuestros columnistas. Vamos a ir a una pausa, si te parece, Maxi, espero que andes bien. Yo no me acuerdo de qué cuadro es Maxi, no me acuerdo. Pero bueno, ayer partido clásico, quedó Peñarol en la Sudamericana, y un desastre todo lo que pasó afuera, ¿no? Un desastre. Estamos en pandemia, variantes, ¿no? Como variante Delta, tapabocas ni nada. Y después se habló bueno, el gobierno habló de que sacaba la prohibición a las reuniones, pero ni se notó lo de la prohibición a las reuniones. La verdad que eso para mí fue un mamarracho de parte del gobierno, no se hizo nada. ¿Se acuerdan que cuando se hizo la junta de firmas tampoco se respetó nada? Lleno de gente. El mamarracho, la berretada Carolina Cose cuando dijo, no, yo no voy al homenaje a los científicos del GACH porque tengo miedo a contagiarme. Y al otro día andaba a los altos gritando con la muchedumbre respecto a que habían llegado a la recolección de firmas para presentar el recurso de referéndum contra la LUC. Todo ese tipo de contradicciones, ¿viste? Y en eso hay que ser de rigor, ¿no? Como también dijimos que no se controló para nada aquella manifestación multitudinaria del 8 de marzo y que después disparó un montón de contagios. Así que estamos muy bien, que color amarillo según el índice Harvard, que la vacunación va muy bien, bárbara, pero ayer después ves que están llenos de gente, lleno, sin tapabocas, a los gritos, tomando de todo, tirando, bueno, fuegos de artificio por todos lados, como si fuera, no sé, la final del mundo, y era simplemente en octavos de final de una copa, que es la Copa Sudamericana, y claro, uno de los dos cuadros llamados grandes, que ya son grandes solo acá, porque afuera ya no hacen nada de la década del 80, desde la década del 80 que nunca más nada logró Uruguay a nivel de clubes. Bueno, se dio todo ese lío, toda esa cantidad de gente, disturbios. Vamos a ver qué pasa, si eso después nos dispara contagios y vuelve a subir, digamos que en la gráfica, la escala de contagios. Vamos a una pausa, vamos a conversar con Raúl Viñas, él integra Movus, Movimiento por un Uruguay Sustentable, y vamos a seguir conversando con él acerca de esa ley que pospone el fracking en Uruguay, bueno, los perjuicios que traería una tecnología de esas características, y qué está pasando hoy por hoy entonces con ese tema. Así que quédate ahí porque tenemos que saber en dónde estamos.